Ya unos 30 segundos de entrar la máquina. Así que Exacto, siempre viene mal. Siempre viene ahí pobre la cosa. Bueno, quiero hablar un poco sobre algunas cosas que nos han sucedido, ¿no? Pero intentando como siempre explicar o aclarar algunos puntos de nuestra vida cristiana, ¿no? Que tratamos de hacer siempre, ¿no? Y la idea de esta noche tiene que ver con ese problema que a veces nos enfrentamos los cristianos, o por lo menos cuando recién empezamos a tener un contacto con la fe, con la religión, y empezamos a decir, ¿cuánta cantidad de verdades hay en el cristianismo? ¿Verdad? ¿Cuánta cantidad de gente que dice tener la verdad acerca de lo que Dios dice? Y esto nos ha sucedido a todos, ¿no? Dice, pero ¿quiénes son los que tienen la verdad? ¿Quiénes son los que tienen la razón en cuanto a la forma de practicar las cosas? Y así es como tenemos iglesias de todo tipo, católicas, ortodoxas, protestantes de varios tipos. Encontramos, por parte de la cristiandad también podemos llegar a decir que, bueno, si invocan a Jesucristo como su guía, podemos hablar de los testigos de Jehová, podemos hablar de los mormones de alguna forma, ¿no? Aunque no compartamos doctrinas o enseñanzas, tenemos que decir que ellos también son parte de los que confiesan a Cristo, ¿verdad? Como su guía. Y muchas veces nos hemos presentado ante esta realidad, ¿verdad? Una realidad que nos dice, pero ¿cómo? ¿Por qué hay tantas cosas que se diferencian tanto de lo mismo? ¿Por qué existen estas diferencias tan grandes y, en definitiva, Cristo es uno, Dios es uno? Él mismo dice que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y una sola iglesia. Entonces, ¿a dónde voy a ir yo? Muchas veces no hemos pensado en eso. ¿A dónde voy a ir yo? ¿Verdad? Cuando nos hemos encontrado ese fuego interior de decir, voy a buscar un lugar para ir porque siento el llamado de Dios, siento esa necesidad espiritual, que es innata en aquellos que estamos siendo llamados por Dios, aquellos que hemos sido escogidos por Dios, tenemos ese llamado interior de necesitar de Dios. Creo que todos hemos tenido esta situación para decir, necesito de Dios, pero ¿dónde voy? Es como un supermercado esto. Hay una gran variedad de ofertas y no sé bien dónde voy a ir. Esto ha sido una incógnita. Yo, por ejemplo, estuve yendo a Testigos de Jehová, fui a la Iglesia Católica, hoy en día soy protestante, ¿verdad? Pero en el momento que yo comencé a buscar de Dios tenía esas inquietudes, ¿verdad? Y a veces nos enfrentamos también a esas inquietudes con aquellas personas en las que queremos presentarle a Cristo. Generalmente me dicen, ¿cómo? ¿Y yo, para dónde agarro yo? Yo tenés razón, tengo ciertas inquietudes, tengo una búsqueda espiritual de Dios, pero no sé para dónde agarrar. Y es lo mismo que nos ha sucedido a nosotros. Yo quiero ir, como hacemos todas las noches que nos encontramos para hablar de la palabra de Dios, hablarles acerca de un juego que teníamos cuando éramos niños. Capaz que los niños lo siguen jugando hoy, no los he visto. Pero sí había un juego que llamaba El teléfono descompuesto. Tal vez los niños ya no jueguen más a este juego, pero vamos a recordar cómo era. Un niño de esta punta y el otro niño estaba en línea o en círculo, ¿verdad? En círculo porque terminaba de este lado nuevamente. Se decía en el oído una palabra, una frase, algo. Y cuando llegaba al final, ¿qué pasaba? Llegaba cualquier cosa, totalmente distorsionado, ¿verdad? Y ahora yo quiero que usted entienda esto. La gran diferencia entre las religiones de este mundo es la teología, ¿verdad? La teología no es un invento cristiano, primera cosa. La teología es algo que inventó un hombre llamado Platón, 400 años antes de Cristo. Y lo que intentaba era explicar lo que se conocía de Dios, por así decirlo. Así que la teología lo que intenta es explicar lo que sabemos o conocemos de Dios, o las acciones de Dios. Pero no es algo que los cristianos hayan inventado. Ni Jesús ni Dios. Ahora sí, nosotros sabemos que existe mucha teología. Y encontramos la teología cristiana,
tal como la teología católica, la teología ortodoxa, la teología protestante, y dentro de la teología protestante vamos a encontrar otras muchas, y dentro de la teología católica vamos a encontrarnos con teorías de la liberación, por ejemplo, que son teologías, ¿verdad? Y que vienen al caso a surtir una especie de, ¿qué? Bueno, de definición de lo que Dios dice. Ahora escuche bien esto. La teología es lo que los hombres dicen que Dios dice. No es lo que Dios dice. ¿Verdad? Es lo que los hombres dicen que Dios dice. Por lo tanto, ninguna de ellas es definitivamente lo que Dios dice. Es lo que los hombres dicen que Dios dice, dependiendo del lugar, la situación de sus vidas y de la época que les ha tocado vivir. Y saben una cosa, la teología llegó al cristianismo luego de muchísimos años de que no influyó sobre el cristianismo. ¿Por qué? Porque los padres de la Iglesia Católica, única iglesia en ese momento, ¿verdad?, querían de alguna forma adaptar su época, influida por todo ese pensamiento de Platón, de Aristóteles y de Sócrates, que era el pensamiento de los griegos predominante de esa época, era lo más ilustrado de su época, ¿verdad? Y de alguna forma dominaba el mundo ilustrado de esa época, dominaba el mundo oculto de esa época, esos pensamientos, y ellos quisieron adaptar la religión a esa forma de pensar. ¿Cuál es esa forma de pensar? Esa forma de pensar es la que tenemos los occidentales. ¿Qué forma de pensar tenemos los occidentales? Los occidentales pensamos de una forma particular. ¿Por qué? Porque todo debe ser razonado. Entonces lo que intentó la teología es razonar a Dios. ¿Vamos entendiendo? Lo que intenta la teología es razonar a Dios, razonar acerca de Dios, hacer a Dios racional, hacer a Dios entendible. Antes de la teología, sencillamente el hombre se dedicaba a aceptar a Dios y dirigirse a través de la voluntad de Dios. Pero a partir de que el hombre introduce la teología a la iglesia, lo que introduce es el pensamiento de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, ¿verdad? Todos discípulos uno de otro, ¿no? ¿Cuál era la base de esta filosofía? El que todo debía ser entendido, todo debía ser racionalizado. ¿Es posible esto? Bueno, los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, intentaron realizar esto, modernizar el pensamiento cristiano, que no era un pensamiento cristiano. Hasta ese tiempo era una forma de vivir, una forma de accionar en la vida. A partir de ese entonces, con la racionalización del cristianismo, el cristianismo comenzó a ser algo pensado, algo razonable, algo que podía escribirse y podía decirse esto es lo que debemos hacer. Recordemos esto, es muy importante. La teología no es lo que Dios dice, la teología es lo que los hombres dicen que Dios dice. ¿Verdad? Según el punto de vista de la historia en la que se encuentre, según el lugar donde se encuentre, según quienes admiren y quienes dejen de admirar, como pueden ser Sócrates, Platón, grandes pensadores de esa época. ¿Qué influencia tuvo sobre la iglesia? Bueno, el pensamiento racional, la racionalización de Dios, nos llevó a todas estas cosas. A que cada hombre pueda decir, bueno, tengo una forma de interpretar lo que Dios dice. Más que hago de acuerdo a lo que Dios dice. Y es muy interesante porque el idioma judío está compuesto de palabras que son acciones. Nadie dice en el idioma, ¿verdad?, una frase sin que esa frase no lleve consigo una acción. Pero en nuestro idioma, en lo que es el mundo occidental, no siempre las frases tienen una acción. Porque se racionalizan, se teorizan.
acerca de esas cosas. Cuando Cristo Jesús nos dijo amarás a tu prójimo, y nos dejó solo ese mandamiento, ¿verdad? No hizo teología acerca de eso. Sencillamente nos impuso una acción. Nos impuso algo que debíamos hacer cada día. Y no debíamos racionalizar eso. Ahora, ¿qué es lo que hace la teología? Bueno, lo que hacían aquellos judíos muchas veces. ¿Cuál es mi prójimo entonces? Comienza a razonar. ¿Verdad? Comienza a razonar y bueno, pero los negros serán mi prójimo. Los que me persiguen serán mi prójimo. Entonces se comienza a elaborar un montón de cosas que muchas veces tienen que ver más con lo que me conviene que con lo que dice Dios. Vamos a recordar algunos pasajes en la historia de la humanidad, ¿verdad? En donde cuando llegaron a América los españoles como los indios que estaban acá supuestamente no podían ser descendientes de Adán y Eva porque era mucha la distancia que había, dijeron que no eran hombres. Por lo tanto, si no eran hombres debían ser animales. Entonces, como eran animales, lo podían usar como animales. Y eso lo dijo la Iglesia. Y eso fue parte de la teología de la Iglesia durante ese tiempo. Era lo que los hombres decían que Dios decía acerca de aquellos hombres que estaban aquí. Ante la situación y circunstancia de la interpretación de la palabra de Dios. Ahora Dios no nos pide que hagamos una interpretación de la palabra de Dios. No nos pide que nosotros hagamos teología de la palabra de Dios. Dios nos está pidiendo que vivamos la palabra. Que vivamos lo que Cristo nos dice. Que sigamos su ejemplo. Está llena la palabra de Dios de qué cosa? De aquello que dice Cristo que así como yo hice, ¿no? O Pablo diciendo hagan como yo hago, ¿no? ¿Hay una teología en Pablo? Clara y marcada. Pablo muchas veces lo que trataba de imponer era su ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba llena de acciones cristianas, llenas de cosas que él hacía, que lo transformaban en un verdadero cristiano. Ninguna teología puede hacernos un cristiano. Ni la teología católica, ni la teología protestante, ni la teología de la liberación que ahora está muy de moda. Ninguna teología nos va a hacer un cristiano. Lo que sí nos va a hacer un cristiano va a ser actuar de acuerdo a lo que Dios dice que debemos actuar, de acuerdo a su ejemplo y de acuerdo al único mandamiento que Él nos dejó. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podemos comenzar a racionalizar esta palabra de Dios? Claro que sí. Y comenzar a preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién no es mi prójimo? Y ahí comenzaríamos a tener, ¿qué cosa? Bueno, teorías acerca de lo que Dios dice acerca de este pasaje. Bueno, mi prójimo tiene que ser alguien que crea como yo. Entonces ya ahí dejo mucha gente afuera. ¿Ah? Y es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de enfrentamientos. ¿Entre quién? Entre cristianos. ¿Cuántas veces pasa, verdad? Que terminan enfrentándose en una guerra cristianos contra cristianos. Y se matan, encarnizadamente. Muchas veces teniendo como justificativo teología. Cosas que el hombre dice que Dios dice. Cosas que el hombre dice que Dios dice. En cuanto a determinadas cosas. Y basta el ejemplo que tuvimos durante no sé cuántos años de las cruzadas famosas, aquellas que hacían los famosos cristianos de aquella época, ¿verdad? Donde se masacraba gente de todo color. Y vos decís, y muchas veces, y siempre era bajo la bandera de Dios. Escuche, Dios lo quiere. Dios lo quiere. Cristianos inspirados en una teología en donde dice, esto dice Dios.
Por eso se nos hace tan difícil a nosotros, a los seres humanos, cuando nos encontramos siendo llamados por Dios, decir, ¿a dónde voy? Aquello que está allá, veo que tiene un montón de defectos. Aquello que está allá, veo que tiene otro montón de defectos. Y la verdadera respuesta está justamente en eso, ¿verdad? Que cualquiera de esos lugares, cualquiera de esas respuestas que a veces se nos presentan, sencillamente son lo que el hombre dice que dice. Pero nosotros tenemos otra oportunidad. Tenemos la oportunidad. ¿De qué? De buscar directamente a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice que el que lo acepta a Él viene a vivir con cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo viene a habitar con nosotros para decirnos qué es la verdad y qué no lo es. Y cómo debo orar y cómo no debo orar. Por eso, más allá de la teología y los pensamientos y todas estas cosas que no son cristianos. El cristianismo no se basa en pensamientos. El cristianismo se basa en acciones. El cristianismo se basa en lo que hago o no hago. No es una teoría. Es una práctica constante de la fe. Una práctica constante del amor que Dios dice debo darle a todas las personas. ¿Quién es mi prójimo? Tal vez comencemos a teorizar acerca de quién es mi prójimo. Y ahí entraríamos en el terreno de la teología. Pero si nosotros amamos a todos por igual y todos son nuestro prójimo, y solo nos dedicamos a hacer lo que Dios dice que amemos a los demás, y amemos a Dios, no necesitaríamos nada más. Y realmente no habría confusión ninguna, porque nuestra vida sería llena de acciones que agradan a Dios, acciones que nos transforman en verdaderos cristianos. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de querer ser cristianos, de querer estar en comunión con Dios, una de las peores cosas que nos puede pasar es comenzar a hacer todo un pantallazo de todo eso que viene a nuestra mente, de lo que los hombres dicen que Dios dice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno va a decir una cosa, uno va a decir otra, otro va a decir otra, y todos van a decir que eso es lo que Dios dice. Ha interrogado Dios acerca de lo que realmente debemos hacer, Él dijo solamente esto. Un solo mandamiento les dejó. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si hubiera que llamarle teología a esto, no habría más nada que agregar. Sencillamente actuar. Actuar conforme a lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y todo lo demás simplemente son cosas de hombres. Cada una de las diferentes teologías a las cuales nos enfrentamos es una forma práctica de decir lo que Dios dice, racionalizándolo. ¿Por qué? Porque el hombre, a partir del año 300 después de Cristo aproximadamente, debido a que ese hombre, Platón, Aristóteles, Sócrates, esos maestros de la filosofía, habían influido tanto en la mente de los hombres que quisieron racionalizarlo a Dios. ¿Verdad? Quisieron hacerlo a Dios de una forma entendible a Dios. ¿Verdad? Pero no es algo que venga de parte de la Biblia. No es bíblico que uno tenga que racionalizar a Dios. No es bíblico que uno tenga que entender las cosas de Dios. No dice eso la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que lo que viene a nuestro corazón es fe. Que era lo que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? ¿Qué es fe? Fe no es confianza. Fe es la certeza de lo que no veo, lo que no entiendo. ¿Hay razonamiento en eso? No, todo lo contrario. Nada razonable hay en la fe. Sin embargo, sin fe es imposible tener una relación con Dios. Lo que hace, entonces, que la teología solo sea una herramienta inútil,
que lo único que ha hecho en todo este tiempo es dividirnos como cristianos. ¿Usted se da cuenta? Han habido guerras entre cristianos por teología, no por amar más al prójimo. No por hacer lo que Dios sí dice que debemos hacer para ser cristianos, sino por lo que yo digo que Dios dice. Las guerras más crueles de la historia han sido muchas veces por lo que yo digo que Dios dice, no por lo que Dios dice, no por lo que Dios me mandó hacer como cristiano, no por la acción misma de ser un cristiano. Si cada uno de esos teólogos o esos hombres de Dios que crearon tanta diferencia entre nosotros se hubieran dedicado realmente, ¿no?, a practicar el genuino cristianismo, nunca hubiese muerto un solo cristiano, porque el amor no lo hubiese permitido. El amor nunca va a permitir semejantes atrocidades. El amor que Dios nos enseñó jamás permite semejantes atrocidades. Pero sí la teología, que permítame decirlo en esta hora, analizándolo desde este punto de vista, creo que de alguna forma es una gran herramienta del diablo. Y lo digo de corazón, porque a veces nos llenamos mucho hablando de que tenemos que aprender teología y que tenemos que ir a los seminarios y que tenemos que llenarnos de todas esas cosas, pero esto no nació de Cristo, esto no nació de Dios, esto nació de un hombre llamado Platón. 400 años de Cristo, él intentó racionalizar a Dios y las acciones de Dios a través de la mente humana, la razón. La gran admiración de los hombres a través de los tiempos hizo que quisiéramos nosotros también, como cristianos, introducir esta idea en la iglesia. Y lo único que ha hecho ha sido dividirnos constantemente, destruir la gloriosa obra de Dios. La teología nos divide constantemente, ha provocado guerras, ha provocado divisiones, ha provocado que la iglesia se divida en sinfín de facciones que se combaten unas a otras ideológicamente. Mas la obra de Dios es amor. La obra de Dios es amarás a tu prójimo. Y aunque muchos hoy, yo que soy protestante, y yo sé que muchos de los hermanos míos me van a criticar por lo que digo. Gloria a Dios porque hay hermanos católicos que siguen amando a su prójimo, ¿verdad? Y no se aferran a esa teología divisiva. Gloria a Dios porque hay hermanos que también, protestantes, aman a su prójimo y no se aferran a esas ideologías o teologías divisivas, sino que logran aferrarse a Cristo, logran aferrarse a la verdad y logran aferrarse no al razonamiento de las cosas, no a lo que yo digo o mi iglesia dice acerca de lo que Dios dice, ¿verdad? Sino que se dedican a actuar de acuerdo como Dios nos enseñó. Eso es ser un cristiano. Eso es realmente lo que yo debo hacer cuando siento el llamado de Dios. No es razonar a Dios, no es intentar entender cuál es la verdad acerca de cada iglesia, sino comenzar a actuar de acuerdo a como Él quiere que yo actúe. Y eso me va a transformar en un hijo de Dios, en un siervo efectivo y en alguien que realmente está haciendo lo que Dios quiere que haga. Mire, la teología solo ha dividido a la gente. La teología solo nos ha traído mucho y mucha angustia, sangre, dolor, rencor. Y me niego de todo corazón a vivir así. Me niego de todo corazón a vivir esa realidad, en donde nos encontramos muchas veces en una iglesia porque es protestante hablando en contra de otros que confiesan a Cristo, que aman a Dios, porque sencillamente piensan en algunas cosas diferentes a nosotros. Y eso se llama intolerancia. Y tiene una sola palabra, intolerancia. Y eso se llama división.
Y eso se llama entorpecer la obra de Dios. No me importa si alguno se enoja con respecto a lo que digo. Pero deseo de todo corazón dejar de lado a veces todas esas divisiones para poder decirle hermano al que ama a Dios. Es verdad. Decirle hermano al que ha cambiado, transformado su vida por el amor de Dios. No hay teología que cambie vidas. No hay pensamientos humanos, razonamientos humanos que puedan cambiar vidas. Solo el amor genuino de Dios puede cambiar una vida, transformarla plenamente. No hay reglas que vengan de la teología humana que puedan llegar a cambiar a nadie. Yo a usted le puedo dar la teología y teología y teología y yo comerme toda la teología posible. Y usted va a ver que no cambio nada, que voy a cometer los mismos errores. Ahora, por amor puedo llegar a mi vida por otro. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque es algo que dice Dios que es lo máximo que puedo llegar a ser. No. Y eso es cristianismo. Eso es cristianismo. Solo estaremos frente al verdadero cristianismo cuando nuestra vida esté siendo vivida de acuerdo a lo que Cristo vivió. A lo que Cristo dijo que era que debíamos hacer. Nada de lo demás es importante. Uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Hablábamos hace un rato. Estaba entrando allí a la catedral y había escrito un gran número de volúmenes teológicos. Pero cuando entra a la catedral, estamos hablando de 1000 y pico de años allá, entra a la catedral a ver como hacía siempre. Se encuentra con la presencia de Dios. Y era un gran escritor. Había escrito volúmenes de teología que hoy en día se inspiran a la Iglesia Católica. ¿Saben qué dijo? Cuando vino su ayudante que le dice, bueno, ¿vas a escribir algo? He visto a Dios, todo lo que he escrito es pura paja. El trabajo de mi vida escribiendo cosas de teología es pura paja. He visto a Dios. ¿Sabe una cosa? Todas las teorías humanas acerca de Dios, cuando hemos tenido un encuentro con Dios, son pura porquería. Cuando nos abraza el amor de Dios y nosotros podemos sentir ese amor de Dios, cuando podemos dárselo a otros, así como Dios lo dio, toda la teología, todos los seminarios que habrá o podrán llegar a ver en este mundo, son pura paja, son pura basura. Y tal vez se enoje mucha gente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy pensando. Pero ¿sabe una cosa? Prefiero que nadie entienda lo que digo a tener que seguir diciendo que alguien que ama a Dios no es un cristiano. Cuando su único mandamiento es ese. Mire qué contradicción. Su único mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y muchos de nosotros decimos que un hermano católico se va al infierno porque no, teológicamente no es igual que yo, pero sí ama a Dios. ¡Qué contradicción! Lo único que tenemos que hacer como cristianos es amar a Dios y al prójimo. Ese lo hace, pero como no piensa como yo, se va al infierno. ¿Pensará así Dios? ¿Pensará así Dios? ¿Cuál será la verdadera religión entonces? ¿Cuál será el verdadero cristianismo entonces? Amar a Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el único y verdadero cristianismo. No hay teología, es pura paja, es pura porquería. ¿Sabe qué? Es pura división. Es pura falta de amor. Es pura guerra, es puro enfrentamiento. Es puro y puro y puro más y más y más de lo que no necesita este mundo. Cada teología que ha aparecido en este mundo lo único que ha hecho es dividir más a los que deben estar unidos. ¿Verdad? Cada teología que ha aparecido, y acá
no quiero ir en contra de los que estudian la palabra de Dios, porque no está mal estudiar la palabra de Dios. Pero sí está mal aferrarse a esas teorías y dejar de lado lo más importante. He escuchado por mucho tiempo decir, este es del diablo, este no es de Dios. Y después vemos que esas personas son capaces de amar más que nosotros. Y deberíamos avergonzarnos de lo que estamos diciendo, no seguir diciendo las mismas estupideces. ¿Verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Todos los que aman a Dios. ¿Cuál es la acción que yo debo tomar? ¿Qué es lo que debo seguir para poder estar en el camino correcto? Amar a Dios. Amar a mi prójimo. Dice allí el sentido común, que ¿qué? Que si yo amo a mi prójimo no le haré nada que no me haría a mí mismo, ¿verdad? Todo lo que yo me hiciera a mí, como bueno, si yo amo a mi prójimo se lo haría a él también. ¿Queremos encontrar el camino correcto? Queremos encontrar el camino correcto, no está en la teología. Es un invento de Platón, ¿verdad? Es un invento de Platón porque no tenía a Cristo en su corazón. Ni siquiera había venido Cristo cuando él lo inventó. Es una herramienta de Satanás para dividir a los cristianos. Es una herramienta del diablo para que nosotros nos miremos entre católico y protestante y un poco más que nos muerdan. O ortodoxos como vos, como ustedes, así, ¿verdad? Que la iglesia ortodoxa. No, pero es verdad. A veces nos vemos como enemigos a aquellos que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenés una virgen, porque tenés esto, porque tenés lo otro, porque tenés aquello. Pero ¿qué es eso al lado del amor? No hay nada. Porque yo soy esto, ustedes tal cosa, ustedes tal otra, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen lo otro. Pero ¿cómo está tu corazón? Yo quisiera saber cómo está el corazón de todos aquellos que siempre están mandando gente al infierno y que muchas veces ni siquiera se preocupan por ver si el otro ama a Dios o no. Pero aquellos que están definiendo quiénes son su prójimo según cómo piensan y no según cómo aman. El cristianismo es una forma de actuar, pero es una forma de vivir, es una forma de sentir. No es una forma pensada, no es algo razonable. Es algo que debe vivirse desde aquí, desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestro espíritu. No es entendible. No es entendible cómo yo puedo amar a lo que me persigue. He leído hace un tiempo atrás, es increíble cristiano. Y es extraordinario porque dice, soy fuerte cuando soy débil. ¿Verdad? Cuanto más débil estoy, más fuerte. ¿Verdad? Perseguido pero gozoso. Amo a mis enemigos. ¿Es razonable todo esto? ¿Se puede llevar a la teoría de Platón todas estas cosas? Claro que no. Claro que no es racional. Claro que no es razonable. Pero los efectos de vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseñó, sí es palpable. ¿A través de qué? A través de los frutos espirituales que nosotros como cristianos debemos vivir y necesitamos vivir, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede vivir sin esos frutos, porque sabe que los necesita. Ningún cristiano puede vivir en paz consigo mismo si no tiene gozo, paz y amor.
porque sabe que deben estar allí. Sabe que deben estar allí. Ahora, claramente hemos encontrado que hay mucha oferta de cómo debíamos comportarnos para qué, para ser cristianos. Hay una gran oferta. Una gran oferta de lo que los hombres dicen que Dios dice. Ahora, en el medio de una isla, en el lugar más inhóspito, vamos a estar allí sin ninguna teología, sin ninguna iglesia. Y sin embargo, vamos a estar siendo cristianos porque vamos a estar amando a Dios. Así que esto es lo más importante. Cuando nos enfrentemos a aquella persona que me dice, ¿pero a dónde voy? A ninguna parte. A ninguna parte. Fue lo que le quiso decir Dios a la samaritana, ¿se acuerdan? Aquel pasaje de la palabra de Dios que está en Juan capítulo 4, que dice, allí dice claramente que se encontró Jesús en un pozo de agua y no tenía con qué sacar el agua. ¿Y qué había allí? Una samaritana, alguien que los judíos consideraban no prójimo. ¿Verdad? Y ella le da agua. Y viendo que él es un gran maestro, ¿qué hace? Ella le pregunta, ¿a dónde debemos adorarle? Y él dice, en ninguna parte. Porque Dios dice que lo que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es esto? Es sin teología. Porque la teología no es ni espíritu, ni la verdad, porque la verdad es Cristo. ¿Verdad? En ninguna parte le dijo. Hoy se le dice, bueno, ¿dónde adoramos? ¿Allá en Jerusalén, donde está el templo? ¿O acá en Gerizim, donde dicen los samaritanos que debemos adorar? No, en ninguna parte, dice Jesús. En ninguna de esas partes. En espíritu y en verdad. Y en cualquier parte donde estemos, podemos adorar a Dios. A veces la teología, a veces la religión, lo que hace es esclavizarnos a la necesidad de ¿qué? De que alguien nos diga cómo debemos obrar o no obrar. Dios nos hizo libres, completamente libres. ¿Para qué? ¿Para qué te hizo libre? Para que amaras. Para que amaras. Y cada día amarás más. Porque al amar más, más nos parecemos a Dios. Y más estamos en el propósito de Dios, si amamos. La teología, la teoría, solamente nos ha hecho personas, seres humanos, que lo único que hemos hecho con eso es levantar grandes muros. Hasta acá llegan los católicos y hasta allá llegan los protestantes. ¿Verdad? Hay un país que se ha desangrado por esta realidad. Ese país se llama Irlanda. ¿Verdad? De un lado son católicos, del otro protestantes, y se matan como perros. Ambos dicen amar a Dios. Pero en los hechos, en la práctica, niegan las enseñanzas de Dios, de amar a su Dios. Así que cuando pensemos o cuando tengamos que hablarle a alguna persona acerca de todas estas cosas, sería bueno que pudiéramos nosotros decirle a esa persona, mira, yo te voy a decir algo. No depende del lugar, como le dijo Jesús a la samaritana. No es el lugar, es tu corazón el que debe cambiar. Es tu corazón el que debe ser impactado por la verdad, que es Cristo Jesús. Y ahí sí podrás realmente transitar el camino correcto. No me cabe duda, no me importa quién se enoje, no me cabe duda
que hay católicos, que hay hermanos católicos que tienen este amor por Dios. No me cabe duda que hay hermanos ortodoxos que tienen este amor por Dios y por el prójimo. Jamás me atrevería a llamarlo de otra forma que no sea hermano. Jamás. Porque debería sentir vergüenza de negar a alguien que ama a Dios. Y esto es lo que hace la teología. Esto es lo que hace la famosa teología. Y esto es lo que muchas veces ha utilizado el diablo durante cientos de años para mantenernos enfrentados entre nosotros. Mientras el mundo se lo devora Satanás. Dardo, una pregunta, a ver, para me viene a la cabeza Juan 1:1. Juan 1:1. Que nunca, siempre lo tuve como que nunca lo entendí mucho, pero creo que habla de eso que vos decís. Juan habla, uno habla en el principio, ¿no? Habla sobre Jesús, ¿verdad? Sobre quién era Jesús antes ¿no? Sí, El apóstol Juan, ¿no? En la carta, en el Evangelio Juan, ¿no? sí. Dice, sí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ah, ahí está. Ahí tenemos a Jesús, ¿verdad? Es la definición de Jesús, ¿no? El verbo. ¿Qué es el verbo? Yo analizaba esto y decía, ¿qué es un verbo? El verbo es una acción. Y es eso Dios. Y es eso Cristo. Y es eso la religión. Y es eso el cristianismo. Una acción. Un accionar. Es muy cierto lo que tú dices. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acción. No teoría. No teología acerca de. Sino la pura acción. En este caso, ¿de qué? Del amor. Pero en todas las cosas. Y eso es el cristianismo. Puro verbo, pura acción. ¿Qué denota el verbo justamente en cualquier oración? La acción. No es el pensamiento, sino lo que ocurre. Correr, saltar, robar. ¿Verdad? Denota la acción. Y eso es Cristo. Es la acción pura del amor. Para él hubiese sido mucho más fácil teorizar y venir al mundo y dar una teología. Él no hizo teología, ¿ustedes se dan cuenta? Les anotamos. ¿Qué hizo? Levantó muertos y entregó su vida. Una acción. Una acción que mostró su amor. No nos regaló rosas ni nos regaló cosas para demostrar su amor. ¿Qué hizo? Lo hizo en forma práctica. Una acción imborrable en la mente de cualquier ser humano, entregar su vida. Y eso es lo que Cristo hizo para mostrarnos que no es teoría la vida cristiana, sino que es acción. Es un verbo. Es un verbo en todos los verbos. ¿Por qué? Porque agrupa todas las acciones de nuestra vida. Todas ellas. Muestran si somos o no cristianos. Cada acción de nuestra vida, dice la palabra de Dios, que daremos cuenta por cada palabra ociosa. ¿Qué es algo ocioso? Algo que no produce ninguna acción. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con lo que hacemos y no con lo que pensamos, ni con lo que nosotros pensamos que Dios piensa. Dios es el verbo. Dios es la acción. Dios no es un pensamiento. Él es aquel que estuvo aquí en la tierra y que no estuvo aquí solamente para enseñarnos cosas. Estuvo para vivirlas. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Yo a veces pensaba, estos días mientras pensaba estas cosas, decía, Jesús pudo volar de Nazaret a Jerusalén. Tenía el poder, ¿o no? Lo podía hacer. Jesús podía, como mismo Satanás se lo reconoce, con su poder, convertir una piedra en pan.
Sin embargo, él reconoce que pasó hambre. Sin embargo, él reconoce que tuvo que viajar. No vino solamente a enseñarnos cosas, vino a vivirlas. Padecer lo mismo. Exactamente, a vivirlas para que nosotros las vivamos. Y eso es cristianismo. Y lo otro es lo que los hombres dicen que Dios dice. Y podrá haber mucha letra, pero poca vida en esa letra. Porque solo hay vida en Cristo Jesús. Y solo hay transformación en entender que la vida cristiana es una acción constante, en imitación de Dios. Porque hemos sido hechos a semejanza de Él, para imitar sus pasos. Por algo dice el Señor, dice, sígueme. Él no dijo, sentate a estudiar, dijo, seguime. Y hoy, aunque nosotros no nos demos cuenta, aún muchos de los que están más jóvenes, lo que sea, Él sigue siendo así. No está dictando reglas, está diciendo así, sígueme, sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. Y a cada uno de nosotros, cuando llegamos a entender esto, de que Cristo nos llama, sentimos claramente que Él nos dice, sígueme. No te dice, sentate que te voy a dictar lo que tenés que hacer. Dice, sígueme, sé mi seguidor, le decía a los que estaban allí. Que podamos sentir ese profundo llamado de Dios de ser sus seguidores, con acciones. Esa es la definición extraordinaria que hace Juan de Jesús. Es el único que lo hace. ¿Por qué? Porque él había llegado a una comprensión profunda de Jesús. Y él sabía que Jesús era pura acción. Dios es pura acción. El hombre necesita teorizar y racionalizar las cosas. ¿Por qué? Porque así lo ha hecho el hombre occidental desde Platón, Sócrates, ¿verdad? Aquellos pensadores que todo lo teorizaban. Pero no es la naturaleza normal del hombre. La naturaleza normal del hombre es la naturaleza que Dios puso en él, que es la naturaleza de Dios, la acción. Y cualquiera de nosotros podemos darnos cuenta de que cuando nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios quiere, hay gozo, hay paz, hay más amor. Pero cuando teorizamos acerca de estas cosas hay vacío, no hay nada, hay hambre espiritual. Porque lo único que puede llenar esta hambre espiritual que tenemos nosotros como cristianos es la acción, no la teoría. La teoría jamás va a poder llenar esta necesidad que tenemos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Eterno, Padre amado, esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre Celestial, todo lo que haces en nuestras vidas, esa transformación que viene, Señor, por el amor. Gracias, Señor, porque queremos poner en práctica todo aquello que es una acción que nos va a transformar cada día más en tus discípulos, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado a este lugar. Te pido, Señor, que los bendigas ricamente y que puedan ellos, cada uno, Señor, llenarse con tu santa presencia. Que la vida, Señor, que vendrá, Señor, sea llena de acciones que nos transformen día a día en cristianos, en verdaderos cristianos, Señor. En que realmente podamos transitar ese sendero lleno de ti, Señor, lleno del verbo, Señor, lleno de la acción que tanto y tanto nos hace bien para cada día parecernos más a ti. Gracias, Señor, porque sé que tú revelas todo lo que debe ser revelado en el tiempo oportuno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, bendice este barrio, bendice esta ciudad, bendice a cada hermano, a cada ser humano que se encuentra en este lugar, para que puedan encontrarse contigo, Señor. Bendice a aquellos que llevan tu palabra, Señor, que llevan tu amor a cada lugar, a cada rincón, Señor.
Te lo pido en el nombre, te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.